Buenas tardes, nos encontramos nuevamente entonces en el marco de este ciclo de diálogos situados, coorganizado por la Universidad de San Isidro, la Universidad de Buenos Aires a través de su programa internacional de doctorado en Derecho y la Asociación de Filosofía Latinoamericana. La democracia en llamas lleva por título el tema de hoy referido a Brasil. Democracia en llamas, pero también democracia salvajemente viva, como estamos viendo en nuestra América en estos días. El primer programa de este ciclo fue dedicado a Chile. Poco tiempo después del programa tuvimos un plebiscito donde el pueblo chileno mostró su profunda vocación por democratizar todos los aspectos de su vida social. Poco después tuvimos las elecciones en Bolivia, donde el pueblo boliviano también mostró que la democracia está viva. Hoy, en este momento, estamos viendo qué es lo que pasa en Estados Unidos, donde, por cierto, también se juega mucho para la democracia en nuestro continente. Vamos a hablar entonces de Brasil, de la democracia en llamas en Brasil, de este Brasil tan importante para nuestro continente por su Producto Bruto, tan importante por su demografía, tan importante por su geografía, pero sobre todo tan importante para nosotros por su cultura, por su gente, por todo lo que implica para cada uno de nosotros Brasil, los brasileros, las brasileras, y por todo lo que implica, por cierto, también Brasil para el cuidado de la casa común. No es un programa más este entonces, realmente creo que nos podemos congratular de haber conseguido la participación de panelistas de la calidad que nos van a acompañar esta tarde y la dejo entonces a la profesora de nuestra Universidad de San Isidro, la querida abogada y profesora Estefanía Cuello. Por favor, si quieres entonces continuar vos con la conducción de este conversatorio. Muchas gracias. Boa tarde, familia, minhas irmãs, meus irmãos. Quiero agradecerle a los participantes del panel porque van a hablar en español. No es fácil, pero es parte del desafío de la integración latinoamericana que conozcamos nuestras lenguas y nuestra cultura. Brasil es gigante y muchas veces está aislado y está súper integrado a la necesidad que tenemos de ser un único continente. Dicho esto, quiero aprovechar el contexto donde todos los que estamos un poco metidos en el derecho no podemos creer lo que está pasando con las democracias. Atividades presenciais no Rio Grande do Sul. Isso depois que a justiça derrubou uma liminar que proibia o retorno. Tengo un sonido de fondo, pero bueno, todos los juristas nos hemos preguntado, los que estamos en ciencias sociales, qué es lo que está pasando con la democracia. Lo que sí quisiera manifestar públicamente es que entendemos muchos y muchas de nosotros y nosotras que es el sistema que quizá más idóneo para poder tener la oportunidad, todas las personas, de tener una voz. Así que dicho esto, le voy a pasar la voz al profesor Adilson Ferraz. Así que Adilson, tenés la palabra. Está silenciado Adilson, habilitate el micrófono vos. ¿Me escucha ahora? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias especialmente a Enrique y la Universidad de San Isidro y a cada uno y cada una que comparten este momento desde un sentimiento latinoamericano. Me gustaría también agradecer a los expositores anteriores de los encuentros anteriores por sus contribuciones y a Estefanía también por su paciencia con nosotros brasileños. Bueno, y aprovecho también para agradecer a Biden, ¿no? Por sacar a Trump. En un rato van a entender por qué yo hablo de Biden. Bueno, me gustaría entonces empezar con un pequeño poema. Se llama Pantanal y Amazonía.
cae el árbol de Brasil, entre llamas queda la casa, la existencia común por un hilo, cuánto dolor en mi alma. Casa de todos los pueblos, de mayorías y minorías, hermanos invisibilizados que gritan en sus agonías. Si quema igual el corazón, ¿cómo queda la casa? El mundo triste asiste en llamas la democracia. Bueno, en Brasil no solo Pantanal y Amazonía queman en llamas, sino que la propia democracia, una llama que se encendió más fuertemente con la apropiación cultural, ideológica, neoliberal en nuestro país. Un proceso que no comenzó con el ascenso de la nueva derecha en Brasil, sino que con la dictadura y su proyecto de cindir Latinoamérica. Un proceso que objetiva ocultar el hecho de que la naturaleza es víctima de los intereses políticos y económicos. En Amazonía tuvimos casi 70.000 incendios desde el 2018 y un incremento de un 45% el año pasado. En 2020 tuvimos casi 130.000 incendios en Pantanal y Amazonía. En Pantanal tuvimos en ese año la cantidad más grande de incendios desde el año de 98. Según datos de este año del INPE, que es el Instituto de Investigación Espacial de Brasil, revelan que hubo un aumento de 34% en la deforestación de Amazonia, el equivalente a más de 1 millón de canchas de fútbol. Y en Pantanal, casi 20% de su área ya está deforestada. Así que voy a señalar 3 causas, y hay otras, por supuesto, de esta situación, que son estrategias neoliberales y que tienen que ver con la crisis de la democracia en Brasil. En primer lugar, la creación del locus de la explotación. En la década de los 90, un pensador brasileño llamado Milton Santos, geógrafo, alertaba que los territorios de Amazonía pasaban por una tensión y un extrañamiento que reducía la región a la, entre comillas, región del hacer. Señalaba que era necesaria una nueva planificación del espacio que llevara en cuenta nuevas horizontalidades, haciendo un contrapunto a las verticalidades hegemónicas impuestas por la globalización. A pesar de Brasil tener 2 leyes federales de protección ambiental anteriores, solamente en el año de 2012 fue aprobado el Código Florestal por el Congreso de Brasil, que fue y que es objeto de muchas críticas. En su elaboración hubo la propuesta de una amnistía a los propietarios agrícolas que deflorestaban, que al fin y al cabo fue cambiada por un compromiso de reforestación, algo que sin embargo no funciona, ¿no? Así que el Código Florestal de Brasil fue elaborado desde un principio como un mecanismo de continuidad de la deforestación para beneficiar a los empresarios del agronegocio. Así que, hoy por hoy, cuando analizamos la cuestión de los incendios, nos damos cuenta que tratar a la naturaleza y a los pueblos como despreciables es producto de un largo proceso de debilitación de la protección ambiental, pero sobre todo de una visión de mundo. La Amazonía y el Pantanal, así como otros biomas importantes y los pueblos y sus culturas, son útiles únicamente en cuanto se presentan como el locus de la explotación. Lo originario se desnaturaliza y deja de ser el espacio de la aparición existencial de la naturaleza y pasa a ser el espacio de la violencia y de la economía. Existen y valen solamente en cuanto productos. De latín pro más ducere, producto, lo que puede ser llevado adelante, lo que puede ser desarrollado. O sea, en esa visión de mundo que ha sido construida en Brasil y alcanzó su cúspide con el actual gobierno neoliberal de derecha, Amazonía y Pantanal
tiene valor únicamente como productos y existen como un locus de la explotación. En segundo lugar, colonización es sumisión brasileña en relación a los Estados Unidos. Desde antes de su elección en 2018, Bolsonaro, el presidente de Brasil, toma como referencia mayor la figura de Trump, sea en las estrategias para vencer las elecciones, sea en la construcción de sus políticas posteriores. Entre las acciones de Trump contra el medio ambiente, señalo las principales. Salida del Acuerdo de Clima de París en 2017. Revocación del Plan de Energías Limpias creado por Obama. Revocación de las reglas de quema de gas metano. Permisión para que las empresas polúan más el medio ambiente. El presidente Bolsonaro, siguiendo la idea que el valor económico es superior al valor cultural, ambiental y de la forma de vida, empezó a crear políticas que siguen el mismo tinte de las políticas de Trump. Por ejemplo, debilitación del Ministerio del Medio Ambiente, revisión, extinción de unidades de conservación, disminución de la fiscalización en las zonas protegidas, perseguición a funcionarios que ejercen cargos de protección ambiental, cambio de funcionarios en cargo de jefía que defendían el medio ambiente y otras acciones que feren directamente o indirectamente el medio ambiente. Hay una cierta sincronicidad entre los dos también en la defensa de la cloroquina, en el gobierno por el Twitter. Y ayer Bolsonaro defendió que debe haber un cambio en Brasil de las urnas electrónicas, que es un sistema tecnológico muy bueno de Brasil en las elecciones, en dirección nuevamente hacia el voto impreso. Sin entrar en más detalles sobre estas similitudes, importa señalar que gran parte de las terribles políticas ambientales de Brasil en los últimos 2 años tuvieron la influencia directa de Estados Unidos. Una elección de los demócratas para el bien de todos, de todas y la naturaleza puede lanzar otra vez una luz saludable en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. En tercer lugar, el discurso negacionista. En la apertura de la Asamblea General de la ONU, Bolsonaro culpabilizó los indígenas por los incendios en Amazonía y Pantanal. Culpabilizó las organizaciones internacionales, factores ambientales, e incluso culpabilizó Leonardo DiCaprio, el actor de Titanic, porque había hecho una donación a una organización no gubernamental de combate a los incendios. O sea, en el discurso negacionista no se niega la culpa, se niega que el culpable es culpable. En una live, el presidente de Brasil hizo el siguiente comentario, entre comillas: si el ganado no come el pasto, se acumula el pasto seco y como la temperatura ya es superior a los 40 grados, hay una combustión espontánea. Y cuando se prende el fuego, no hay cómo controlarlo. Cierra comillas. En Brasil, así como en otros países, ese discurso negacionista contraambiental objetiva el mismo efecto del discurso negacionista de los crímenes de las dictaduras, que las personas crean que el mal se volvió bien. Por ejemplo, porque las atrocidades se justifican para salvar el país del enemigo comunismo, o más bien que la mentira se vuelve verdad. Por ejemplo, que no vieron crímenes o que su número fue reducido. Ese discurso negacionista es profundamente corrosivo cuanto al tejido social. Es lo que pasó en ese pronunciamiento en la ONU, cuando el presidente de Brasil dice que los indígenas son los culpables por los incendios, está induciendo a las personas a la xenofobia. Cuando dice que las quemadas son producto de factores ambientales, culpabiliza la propia naturaleza.
Ese es el mismo discurso anticientífico sobre la pandemia, con el agravante de inducir las personas al contagio y a la muerte. No es solamente un discurso de negación, sino un discurso criminoso y asesino. El producto de ese discurso es el aislamiento social, la desarticulación popular y la destrucción del mundo común. Así que para dar soporte a la Amazonía y Pantanal como locus de la explotación, falsear la independencia de Brasil en cara al colonialismo norteamericano, era necesario un discurso negacionista, creado por un Estado que funciona desde arriba hacia abajo. Pero yo creo que es posible haber un cambio y la salida pasa necesariamente por lo político y por reconstruir las instituciones con la participación popular, la educación y la conciencia crítica. Bueno, me gustaría finalizar esa charla con un pequeño cuento. Pasó en la selva, en la Amazonía ecuatoriana. Los indígenas Xiar estaban llorando la abuela que se iba a morir. Lloraban sentados al margen de su agonía. Entonces vino una persona de otro mundo y les preguntó, ¿por qué lloran delante de ella si todavía sigue viva? Y los que lloraban le contestaron, para que sepa que la queremos mucho. Eduardo Galeano. Bueno, un gusto, muchas gracias. Muito obrigada de você, meu amigo. Muito obrigada. Es muy difícil continuar este panel porque la verdad que la temática es muy actual. ¿Qué vamos a hacer con el mundo que nos está quedando? Así que en esa línea le voy a pasar la palabra a nuestra próxima oradora, mi abogada baiana favorita, Krisnanda Tedesco. Te paso la palabra, Krisnanda, por favor. ¿Están ouvindo? ¿Sí? Bueno. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación de Estefanía, del profesor doctor Enrique de Persio. Y bueno, estamos en la parcería de las instituciones haciendo estos ciclos de debates de adentro de cada país, siempre uno de su tierra, hablando para la patria grande. Entonces, cuando yo recibí la invitación para hablar de alguna cosa para nuestros hermanos latinoamericanos y que yo no sería la única expositora, la única cosa que me ha pasado por la cabeza es que se puede unir y de cualquier que sea la área, sería hablar sobre la democracia y sobre lo que está pasando. Y aquí estamos nos. Entonces, en principio yo había pensado en estructurar los discursos de ahora por la manera que en la contemporaneidad la democracia se esvae. Si nosotros miramos para atrás en la historia y pensamos en la democracia griega, como que tudo se ruiu por meio de lucha, de invasión, de mucha violencia, y se destruía todo un Estado que ya estaba formado. Pero ahora las cosas no son más así, pero no quiere decir que no hay violencia. Es que lo cambio de democracia en tiempos actuales, él se hace de dentro de las estructuras. Entonces, las violencias, elas se van poco a poco aconteciendo y las conquistas sociales de muchos tiempos nos van sacando. Es un poco complicado mirar y conseguir elegir y puntuar en qué momento que eso se veo pasando. Pero, embora no sea muy fácil, es posible. Nosotros en Brasil tuvimos una mudanza muy grande
de la estruturación social, ¿sí? Sacamos mucha gente de abajo y elevamos los degrados. Los degraus, sei lá, agora eu já não sei como é que fala degrau em espanhol, tá bom? Então, subimos, ¿no? Y esto incomoda un poco, ¿sí? Pero yo puedo tener y tengo dos visiones diferentes, pero que las mismas se completan do que hay pasado. Bueno, y para hablar esto, si yo estoy hablando por una mayoría que no es brasileña, a mí me parece buena onda que yo hable de una visión más particular. Me explico. Yo he nacido cuando no tenía democracia, pero yo no sabía de esto, no me daba cuenta. Y escuchaba en casa, en las cosas que había una dictadura, pero para mí, esto se estaba hablando del pasado, no que yo estaba viviendo ella. ¿Sí? Incluso en tema yo era nueva, sí, tenía 10 años en la época de la transición democrática, pero miraba lo que estaba pasando y conseguía comprender alguna cosa. El momento que yo supe que había nacido en un país que no tenía democracia, o hecho en las primeras elecciones democráticas de Lula, pero no cuando ha empezado la elección, y después que la cosa se fue desarrollando. Y mucha gente decía que nosotros no podíamos elegir el Lula como gobernante. Yo no podría votar todavía, porque teníamos miedo. Si hacemos eso, los militares volvían. Pero ¿cómo? ¿Qué militares? Entonces, fue en este momento que yo, con mis 12 años de edad, me he situado que ahora que de verdad nós iríamos salir de esta ditadura e iríamos estar metidos em uma nova coisa que seria uma democracia. Sim, para já había ocorrido todos los cambios constitucionales y todo ya había pasado, pero lo primero gobierno de la nuestra democracia no tenía sido un gobierno electo, hecho por elecciones, pero los votos, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto nos importa? ¿Por qué hablar de esto ahora? Porque los temores son muchos en la gente. Y cuando nosotros no tenemos una educación, no entendemos nuestro pasado, no comprendemos efectivamente lo que está pasando y las cosas fican mucho más fáciles de manipular. Entonces, esto era para decir de mi visión de niña y cómo las cosas se fueron cambiando. Sí. Entonces, Lula no ganó, no ha ganado la primera elección, es solamente la cuarta vez que ha concurrido que ha ganado. Pero yo costumo decir que yo sabía que iría ganar. Porque en todas las otras veces, el tipo tenía un confronto con la sociedad. El tipo viene de la lucha en Brasil nosotros decimos chão de fábrica, ¿no? Del piso, de la lucha, las greves por salarios. Entonces, la propaganda en la tele era muy nerviosa. La clase media no iría hacer su voto, poner su voto en él. Entonces, ha cambiado el tiempo, la manera de discurso. Y en el año que ha ganado las elecciones, tenía una propaganda en la tele que era en negro y blanco. Y mostraba cosas que uno no quiere ver. La miseria, un niño durmiendo en la calle, la corrupción, varias cosas. Y todo en negro y blanco, y se decía, si usted se mira esto y no le gusta, el fondo usted es PT. Entonces yo dije, bueno, vamos a ganar, seguramente. Y así lo fue. Con esto mudamos la estructura, ¿sí?
y pasamos a hacer la democratización de la educación. Se abriram muitas universidades e também não só a coisa de academia, pero também de ensino técnico. Então, a educação é que lhe dá a possibilidade de ser dueña de sua vida e cambiar sua vida. E isto ha cambiado. Este é ponto de quando nós outros de classe média miramos o nosso entorno e isto incomoda a gente, ¿sí? Porque las personas de clase media no tienen más la persona para trabajar en su casa. El hijo de la mujer que trabajaba en su casa, a veces ahora está en la universidad con su hijo. Entonces, esto genera una cosa que mucha gente no quería, ¿sí? La división de clases siempre va a ter algunas personas que esto le agrada. Pero é pouco de ilusão mirar que é solamente isto que ha passado. Em la mesma maneira que eu digo que pela tele, la propaganda, eu sabia que Lula iria ganhar. Isto, quando eu empecé a faculdade de Direito, em las aulas de Direito Constitucionales, eu sabia que isto não iria sair bem. Com menos de ano de governo, Lula hecho una enmienda a la Constitución brasileña con la enmienda 40. Nosotros teníamos antes de esa enmienda una fixación de juros que no se podía tener más de 12% al año. En la época ainda teníamos una inflación muy grande, muy alta, no tanto más, mas teníamos, y el tema de los empréstamos, en la verdad la inflación no estaba alta, pero los empréstamos eran caros. Trocar plata era caro, isto sim. Então, teníamos essa fixação de 12% ao ano, que generava muitas peleas judiciais, pero com as peleas judiciais, nós conseguíamos equalizar isto, sim? Lo que passa é que com esta emenda não teníamos mais isso. E os juros estavam flutuantes ao mercado. O que é o mercado? Que coisa é mercado? Sino los dueños de poder. Entonces, en aquel momento, sí tuvimos un cambio muy bueno y muchas cosas que nosotros somos lo que somos hoy por las reformas que han hecho en el gobierno de PT. Pero en aquel momento estaba claro cómo tenían sido los tratos y que en algún momento esta cuenta viría. E passamos. Pulamos 10 anos e vamos para o governo de Dilma. No início do governo de Dilma, em 2013, tendo com a pesca, sim, Dilma empieza a se manifestar publicamente sobre os juros abusivos e que não iria mais ter câmbio flutuante e que sim, iríamos fixar uma taxa de juros. Bueno, ingobernabilidad. Ahí, esta mujer, la primera mujer presidenta de Brasil, no hablaba muy bien junto con los otros miembros de poder, porque tenía un discurso impositivo, y lo dice justamente lo que no se podría decir. Yo no voy a hacer más negocio con el banco. Entonces, ahí, en este momento, la democracia empieza a huir. Y los brasileños, que también en paralelo con los dueños de poder, los bancos, no estaban gustando de mirar a la empregada doméstica, que nosotros decimos eso, ir a Disney, viajar, hacer facultad. Entonces, todas estas cosas empezaron juntas para que, en el mismo tiempo que Dilma empieza a hablar sobre una política de juros en Brasil, empiezan las manifestaciones sociales por 20 centavos. ¿Coincidencia? Me parece que no existe coincidencia. Y las manifestaciones no tenían una unicidad. La gente no iba para la calle para un pedido de reforma estructural. Ia para reclamar do que sea. Era uma coisa absolutamente
difusa, desestruturada. Entonces, en este momento, nosotros empezamos a perder con mucha fuerza lo que une a una democracia, porque no teníamos más tolerancia mutua. Uno no toleraba más a otro y comienza a haber una ruptura de los petistas, los comunistas y los no petistas. Y todo los raciocinios se pierde un poco una racionalidad, porque lo adversario vira inimigo. Entonces, nada ahora es más importante do que derrotar o inimigo. Y la otra cosa que sustenta una democracia sería el autocontrol do Estado. Y lo impeachment es una de las cosas más, uno de los mejores ejemplos de no existencia de autocontrol. Entonces, se empezó a usar lo Estado, las leyes, para hacer cambio. Y así hubo el impeachment de Dilma y Michel Temer a asumir el poder. Bueno, nosotros en Brasil estudiamos Derecho Constitucional, creo que casi todos, por Michel Temer, un librito finito que fala de los principios brasileiros de la Constitución. El tema, el nombre, no, este por alguna cosa así. Entonces, el tipo sabía mucho bien de control de constitucionalidad, de normas constitucionales, y sabía lo que hacía. Y ahí se empezaron las asociaciones de reformas que nosotros llamamos de deforma, porque cuando nosotros reformamos alguna cosa, agregamos un valor. Y cuando hay una deforma, hay un saque de valor. La cosa se pierde. Entonces empieza la reforma trabajista, y logo no começo do governo, bueno, era 2000, no fue no começo, 2017. Y una cosa muy importante en tema de la reforma trabalhista laboral es que a principio eran pocas cosas que serían cambiadas en la ley, pocas, no muchas. Y esto fue hecho en 23 de diciembre. La gente conmemorando la Navidad y las leyes cambiando. Y después, en poco menos de un mes, tuvimos 1.300 y pico reformas de aquellas pocas cosas. Y lo que pasa es que tuvimos un tiempo muy corto, que no tuvimos charla con la sociedad, que no tuvimos charla con los trabajadores y tampoco con los sindicatos. Y lo que ha mudado no es solamente la ley, ha mudado toda la estructura de derecho laboral. Nosotros tenemos en Brasil un derecho laboral que parte de un individuo. La mayoría de litigios laborales se hace por lo contrato único de trabajo. Y la mayoría lo que va a buscar es no pago de su saldo y sus horas extras, sus horas de labor no pagas. Entonces, ahora, antes mirábamos como si este trabajador fuese una persona que necesitaba de apoyo de Estado, porque era lo que hablamos como hiposuficiente, no tenía suficiencia. Y ahora no más, con la reforma laboral, se entiende que el trabajador que no recibe su saldo, que no recibe sus horas extras, puede hacer contrato con su patrón, con su dueño de fuerza de su trabajo. Bueno, y esto todo para além de los temas, de los saques sociales, de conquista de mucho tiempo, también ha hecho de manera que es siempre muy dubia. Como yo dije un poco, Michel Temer sabía de derecho constitucional y sabía lo que estaba haciendo. Nosotros tenemos cláusulas pétreas en las constituciones que no se mudan, no se cambian, sino por una manera específica de votación. Y la reforma trabalhista no fue hecho así. Pero los derechos sociales no están en el artículo 5. Y como en derecho todo depende, tenemos doctrina que dice que donde están alencados los derechos trabajístas son sociales y que no son causales pétreas. Pero son.
Entonces, todos los cambios van se haciendo así dentro de una estructura aparentemente democrática, pero no. Se utiliza la ley, efectivamente, para sacar princípios, para alejar princípios que tenha toda uma estrutura mais protetiva. E junto com tudo isto, a sociedade está cada vez mais alejada, cada vez más bipolarizada, cada vez más violenta. La violencia, esta cuestión de una bipolaridad es lo que más enfraquece la democracia, porque yo no miro la persona que no habla la misma cosa que yo como un opositor, y sí como un enemigo. Entonces, eso genera toda sorte de peleas dentro de los macrosistemas y dentro de los microsistemas. Incluso una reunión de condominio, un grupo de WhatsApp. Las personas, a veces nosotros miramos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como si a cada día descubriésemos un poco más de cuánta gente mala que se tiene por allí, porque no es capaz que se hace cosas de este tipo. As personas, bueno, ahí vemos que con la bipolaridad, la elección de Bolsonaro, que representa efectivamente todo esto, ¿sí? Y incluso valida la briga, valida la disputa, valida decir que quien no piensa como usted es su enemigo, lo uso de la arma, la misoginia, el tema de los gays, y todo hace un problema. Y también, como los colegas estaban hablando ayer, antes de mí, tenemos también la gobernanza por Twitter. Entonces, todo el mundo, toda la gente empieza a opinar sobre cualquier cosa, pero muchas veces estas cosas, elas no son necesariamente porque yo quiero o porque no. Elas tienen una estructura. Entonces, yo quiero tomar cloroquina, sí, pero la ciencia dice que no. Y empezamos en discusiones de este tipo. Y bueno, entonces, esto es lo que tenemos y venimos nuestra democracia realmente a ruir pelas manos. Y ahora tenemos también las elecciones municipales, pero ese es otro problema, ¿vale? Porque no tenemos una unidad de pensamiento. Lo brasileño todavía no sigue pensando que, ¿cómo voy a decir? Nosotros votamos en nuestro vecino, porque es vecino. No le importa cuál es el pensamiento ideológico que está en eso de ahí. Bueno, era esto. Como nuestro colega había hablado, si tiene una posibilidad de una charla final de un poco de esperanza, creo que sí. Y creo que mirando para atrás, veremos los errores que cometemos para así seguir en frente y principalmente mucho en ciclos, así como que nosotros estamos haciendo, tentando construir un pensamiento único en esta América Latina, porque sí, la lucha vale la pena. Besitos. Muchas gracias, querida hermana mía. La última vez que la vi a Krishnanda fue en Bahía y tenía el mismo optimismo. Le voy a pasar la palabra a otro brasilero que le encanta conversar de Brasil, afuera de Brasil. Así que la última vez fue en España y ahora nos toca el espacio. Querido Marcos Gauduró Filho, te paso la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Buenas noches, profesor Enrique. Muchas gracias a la Universidad de San Isidro por proponer una discusión tan compleja y con tantas cosas que podremos hablar ahora. Voy a trabajar un poquito con el final de la exposición de
de Krishnanda y creo que desarrollar un poco el tema. Estefanía, yo necesito hablar un poco, yo creo que la peor destrucción que tenemos hoy de la democracia es por las fake news. Intentaré hablar un poco en algunos puntos, una división estratégica. Empezamos com o aspecto político. O conceito de democracia pressupõe a igualdade. Has hablado, Estefanía, de isso quando empezamos, de uma igualdade de armas dentro de regime político, onde se presume que todos participarão em la organização do Estado. Pode ser por modelo directo ou indirecto. Em Brasil temos modelo indirecto, como creio que quase todas as democracias do mundo, com algumas especificidades. A palavra democracia tem sua origem em grego, democracia, demos, kratos, poder, e o grande medidor de democracia é a aceitação da vontade do povo. Creo que tendremos um exemplo clássico em Estados Unidos ahorita, e vou chegar em final da exposição em uma conclusão, creio, de las coisas, em minha opinião, sim. Um dos direitos considerados fundamentais, é dizer, para os que provienen da Revolução Francesa, é a liberdade. A este respecto, a liberdade de expressão está contenido em este preceito fundamental. E a pergunta é, qual é a oposição da liberdade? A censura prévia, por exemplo. Um aspecto legal em Brasil, onde e quando elegimos em Brasil por última vez a democracia como el regime político? Em la Constituição Federal de 88. Em nosso artículo 1, o primeiro artículo de nossa Constituição dispõe que todo poder emana del pueblo, que lo ejerce a través de representantes electos ou diretamente, de conformidade com esta Constituição. Em nosso artículo 5, todos são iguais ante a lei, sem distinção de natureza alguma, garantizando a los brasileiros e estrangeiros que residem em el país la inviolabilidade do direito à la vida, la libertad, la igualdade, la seguridad e la propriedade em los seguintes términos. É o artículo mais importante de nossa Constituição e tem subgêneros. La manifestación del pensamiento es libre y el anonimato está sellado. El derecho de respuesta está garantizado proporcional al daño, además de la indemnización por daños materiales, morales o de imagen. La expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación es libre, independientemente de la censura ou licença. As fake news são la paradoja. Vamos trabalhar com um pouquinho mais do aspecto legal e avançar para um aspecto socio-ideológico. E depois um aspecto filosófico. Em 2014, tuvimos uma lei, se chama el Marco Civil del Uso de la Internet em Brasil. E tem como um pressuposto a disciplina do uso da internet em Brasil, que se basa em respeito à liberdade de expressão. A disciplina do uso da internet em Brasil tem alguns princípios, alguns pressupostos. A garantia de liberdade de expressão, comunicação, expressão do pensamento, de conformidade com a Constituição, proteção da privacidade, conservação e garantia de neutralidade da rede. É importante isso.
preservación de la estabilidad, seguridad y funcionalidad de la red mediante medidas técnicas compatibles con las normas internacionales y fomentando el uso de buenas prácticas, responsabilidad de los agentes de acuerdo con sus actividades, de acuerdo con la ley, preservación del carácter participativo de la red, libertad de los modelos de negocio promovidos en Internet. Y avanzando, tenemos en nuestro artículo 220, volviendo para nuestra Constitución, la manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la información en cualquier forma, proceso o vehículo no sufrirá ninguna restricción, con sujeción a lo dispuesto en esta Constitución. Ninguna ley contendrá una disposición que pueda constituir un bochorno para la plena libertad de información periodística en cualquier medio de comunicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 que hablé ahorita. El daño moral, el daño material, la respuesta, el derecho de respuesta. Pero solamente eso, tener una regulación jurídica, creo que no es suficiente para bajarnos los problemas de las fake news. Las fake news son rápidas, tienen una propagación general en pocos segundos. Entonces, vamos a intentar hablar un poquito también del aspecto socioideológico de eso. Las fake news y la posverdad. Y la primera pregunta que hago es, ¿vivimos en la era de posverdad? Esto es un proceso de dominación ideológica y social. Hoy en día, el sistema se propaga con una velocidad muy rápida. Como hablé, he hablado de eso. La posverdad es distinta de la fake news. ¿Por qué? Porque en la posverdad, la concepción de posverdad, los hechos objetivos tienen menos atractivo do que las emociones, impresiones o creencias personales, pero la origen puede tener la verdad. Y aquí voy a hablar la concepción posmodernista de la verdad, ¿sí? Vamos a intentar trabajar sin la concepción posmodernista, que a mí me gusta mucho, pero creo que por poco tiempo que tenemos, no es posible desarrollar eso. Es un proceso de internalización de la información. Por eso es diferente de las fake news. Porque cuando hablamos de posverdad, no necesariamente hablamos de la propagación de algo, de alguna cosa falsa en su origen, con adicción a origen. O sea, tengo un hecho, entonces trabajo con concepciones, con creencias personales y cambio la idea original con base en las creencias mías. Las fake news no. Las fake news tienen una vicisitud de origen. Tenemos una situación muy emblemática en Brasil, en una ciudad de playa, se llama Guarujá, y tuvimos una situación de una publicación de una foto en las redes sociales de una mujer que las personas hablaban que hacía magia con los niños. ¿Qué pasó, Estefanía, amiga mía? Una tragedia. La mujer fue asesinada por las personas en la calle. Y después hubo una situación que esta persona no
era la verdad, la persona que se imaginaba, por una fake news. Avanzando, hoy, en Brasil, tenemos una cancha, la pelota es el golpe militar de 64, por ejemplo. Y tenemos una discusión si es golpe o movimiento civil militar. Eso no existe, no se puede discutir eso. Es un golpe militar. Creo que estamos delante de una fake news. ¿Y cuál es el impacto de las fake news en las elecciones en Brasil? En la elección de Bolsonaro es fundamental. Volviendo un poquito, según la encuesta brasileña de medios de comunicación en 2016, voy a leer eso, el 49% de los brasileños respondió que Internet es el medio de comunicación, 2016, es el medio de comunicación más utilizado de estos. El 50% ha conectado los 7 días de la semana, con un tiempo de uso de más de 300 minutos para el 29% de los encuestados. De los que acceden a la Internet, la mayoría del 29% residen en grandes centros urbanos, con municipios con una población de 100.000 a 500.000 habitantes, principalmente en el sur y el sudeste, en São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná, los estados con más votación en Bolsonaro. Ao analisar estes dados, o entorno virtual que ha influído em el votante brasileiro não é de hecho representativo em 2016, pero as ideias formadas por estes grupos ganham uma proporção nacional. E eu entendo, eu creio que é possível falarmos um pouquinho de uma concepção de Foucault e uma análise sobre os mecanismos sociais e teóricos em los sistemas criminales de Occidente, trasladando para los medios virtuales. Há uma vigilância e castigo estatal. A concepção de Foucault é negativa, distinta da concepção positiva que temos depois do advento das redes sociais. Pero, para o autor, o efeito panóptico es inducir en el detenido un estado de visibilidad consciente permanente que garantice el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es descontinua en su acción. Es un movimiento de repetición. Se puede inferir que el panoptismo ha superado a la esfera criminal y en forma de censura estuvo bien presente en el século XXI, especialmente en panoptismo digital. Aquí tenemos nuestra paradoja. La censura, el panoptismo versus la libertad y la democracia. ¿Y cuáles son las preguntas que deseo hacer para avanzar para el final? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Un ejemplo, tuvimos ayer 3 de las maiores estações ou medios de comunicação estadunidenses saíram del aire durante o discurso del presidente, el difunto Trump. Esto é uma manifestação de democracia? Ou é uma necessidade da democracia? O papel do direito, através de seus intérpretes, é ativo ou reativo? O papel da sociedade é ativo ou reativo? O papel das grandes corporações das redes sociais, Facebook, Instagram, é ativo ou reativo? E para terminar, para findar,
creo que la solución, en mi opinión, tiene que ser con base en la dialéctica hegeliana, a través de una concepción de la contradicción organizada y una escalera del racionamiento, que es la concepción de dialéctica de Hegel. En este sentido, bajo una premisa lógica clásica, las noticias falsas, las fake news, están en contrariedad o en contradicción con la democracia. Porque por la lógica clásica, la contrariedad están en opuestos. La contradicción tiene una concepción vertical. Para ello, tenemos que trabajar con dos conceptos individuales: libertad y censura previa. ¿Contradicción? Para mí sí. Hay una contradicción entre censura y libertad. Por lo tanto, es posible afirmar a través de ese racionamiento que no hay necesidad de hablar de censura previa cuando hay la exclusión de una fake news del sistema. Pero tenemos un problema final. La clasificación de las fake news, el fake news se hace ¿cuándo? Se produce solo cuando se publica la noticia. Por lo tanto, pienso que la exclusión del sistema de medios que propagan fake news, dada la dialéctica hegeliana, no podría clasificarse como censura previa. Pero es una paradoja de gran complejidad. Creo, Estefanía, para terminar, que es la discusión que tenemos. Vamos a llegar al final de eso. Podríamos abrir después, pero termino con eso. Muchas gracias por invitarme, Estefanía. Y te extraño mucho, estoy con saudade. Muchas gracias, querido Marcos. Ahora nos vamos a la tierra de mi abuelo y le vamos a pasar la palabra a la doctora profesora Claudia Batestín. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Gracias. Un gusto estar acá con vosotros. Yo no conozco a Estefanía, pero que conozco Henrique Del Pércio por muchos proyectos que estamos juntos há bastante tiempo por nuestra América Latina, ¿no? Y yo hablo acá del estado de Santa Catarina. En este momento estoy en la ciudad de Chapecó. Y miro ahora que hay estudiantes del máster, Bernard, Gracie, agradezco mucho los estudiantes y todas las personas que están acá. Incluso hoy el presidente Jair Bolsonaro de Brasil está acá en esta ciudad. Entonces estoy muy cerca de ello y esto me da mucho más ánimo para hablar un rato con ustedes. Bueno, como ya estamos a una hora hablando, voy a hacer un breve recorrido sobre algunos puntos. Yo soy maestra de filosofía y tengo estudiado los últimos tiempos sobre estudios decoloniales y con los pueblos originarios. Y la democracia es una temática que acompaña nuestra literatura, nuestros estudios, pero que ella no está sola, ¿no? No hay como hablar democracia sin pensar en la libertad, en la responsabilidad, en la ética. Entonces es un tema que involucra muchas cosas. Y cuando definimos, né, que hablaríamos desde Brasil sobre esto, a principio yo pensé de inmediato, ¿quién son las personas que van a estar con nosotros y que conocen de Brasil, ¿no? Que yo ya estuve en algunos, por una red en algunos países de América Latina, en pasantías, y siempre hay mucho desconocimiento de cómo es Brasil, ¿no? Entonces, hablar de democracia desde Brasil es imposible, porque nosotros tendremos un tamaño de un continente, ¿no? Somos más de 211 millones de personas.
Y hay una extensión de donde yo estoy, del sur, de la punta hasta el norte, de 4.000 kilómetros. Esto es para tener una dimensión geográfica de la población, pensar cómo somos muchos, cómo hay una política descentralizada en cada punto, con sus riesgos, beneficios, con sus luchas, ¿no? Entonces es un desafío muy grande pensar la democracia desde Brasil, y no solo la democracia, pero con otros principios también. Y Brasil es uno de los países más desiguales del mundo por su cantidad de población. Es uno de los países que más produce alimentos del mundo, pero que aún hay personas que tienen hambre, ¿no? Esto es para mirar cómo la desigualdad y la democracia están juntas, pero que no sería posible, ¿no? Porque un Estado, un país democrático, no podría tener desigualdad, porque presupone que todos podrían tener derechos iguales, ¿no? Entonces, esto ya por sí solo es un gran paradoxo. Y en Brasil nunca fue una democracia para todos. Esto ya es de principio la historia, cuando empieza con las inmigraciones, las colonizaciones, desde 1500, las cosas siempre fueron con una margen de corrupción muy grande. Entonces, si un país nunca fue democracia para todos, tendremos que mirar para dónde queremos llegar. ¿Qué podemos hacer ahora que pueda cambiar algunos caminos? Y para las personas que no están acá, pero que van a llegar, van a nacer, van a venir, y necesitan que nosotros hacemos algo por ellas también. Es la responsabilidad por el futuro, ¿no? Y la democracia debería abranger condiciones sociales, económicas, culturales, que englobaría todos los pueblos para un ejercicio de libertad, de igualdad, ¿no? ¿Y cómo es posible esto? Entonces, me gustó mucho de la Dilson, su primera charla, cuando ha percorrido por la poesía, ¿no? Y esto nos alimenta mucho, principalmente en tiempos que estamos en llamas, ¿no? Me gusta mucho de una frase de Fernando Sabino, donde ele dice lo siguiente: democracia es oportunizar a todos lo mismo punto de partida. Quanto a un punto de llegada, depende de cada uno. Entonces, me gusta mucho pensar de esta manera, porque sí, vivimos en un país con la democracia, todos partimos de lo mismo punto, ¿no? Todos tendremos derecho al voto, la votación. Esto es uno de un ejemplo más popular que hay. Esto es democracia. Pero que esto hay una meritocracia, ¿no? Lo punto de llegada para cada uno en una dimensión social es muy distinto. Y todos pueden participar, sí, pero que nem todos pueden vivir una diferencia. Pueden tener lo que se habla hoy mucho de lo buen vivir, ¿no? Que esto sería la dignidad. Si estamos en la tierra acá, lo básico que sería es tener dignidad de la existencia, de vivir bien, con lo mínimo de dignidad posible, ¿no? Y uno de los ejemplos que podemos pensar, que nosotros no elegimos, por ejemplo, no controlamos un sistema, no, nosotros elegimos, sí, los políticos. Esto por la democracia, ¿no? Yo escuché mucho de algunas personas que dicen, no, de otros países, si Brasil está así es porque el pueblo eligió, es porque no es un Estado democrático. Bueno, pero que hay algo que nosotros no podemos controlar, que es mucho más peligroso, que es el sistema ideológico, político,
Y esto puede temblar mucho la democracia, que las personas que están con la idea de la democracia, de participar de la vida pública, están manipuladas por un sistema ideológico muy peligroso, muy potente, que esto es un proyecto, quizá un proyecto tan fuerte, tan serio como los proyectos de la colonización, que Dussel escribe muy bien sobre esto, de cómo fue arquitectado la vinda para América, ¿no? Y la democracia sí, creo que ella propone, la propuesta sí es un equilibrio económico, ¿no? Y en Brasil se habla mucho en nivel de bibliografía, si vamos a buscar las temáticas que se estudia en los cursos, en los grados, en el posgrado, en los discursos de los políticos, ¿no? La palabra democracia es muy fuerte, pero que muy débil también. Y si la democracia está en llamas, es porque el sistema político brasileño es insustentable para muchas cosas, de una forma genérica. Muchas cosas andan muy malas, los presupuestos éticos es una falla muy grande de todas las instancias. Y esto hay una influencia muy grande, es una colonialidad muy fuerte, impregnada. Y creo que hay que tener muchos cambios para tener un giro epistemológico quizá. Y adentrando un poco en los ejemplos que los compañeros hablaron hasta ahora, ¿no? Sobre las redes sociales, las medias, sobre un punto, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero que también hay que tener una mirada que estas medias también tienen un potencial muy grande con que las personas puedan ejercer de una manera muy ligera, ¿no? En hacer con que sus voces puedan ser escuchadas. Un ejemplo de esto fue esta semana en el estado que yo vivo, Santa Catarina, tuvimos un julgamento terrible que repercutió por muchos espacios, donde un caso de una chica que sufrió un estupro de vulnerable fue culpada por un estupro culposo. Bueno, la media, por mucho poco tiempo, en algunas horas, las personas estaban con mucha fuerza, mucho apoyo a este caso, algunas en la calle con... Entonces, hay una mirada de democratizar también por esta forma, ¿no? De estarmos juntos, entonces las personas también, hay el problema del fake news, de otras cosas, sí, pero que es un espacio que se puede decir que puede ganar mucha fuerza, un potencial democrático para poder armar algo muy bueno, ¿no? Y así como otros ejemplos, ¿no? Que ahora, día 28 de octubre, íbamos a tener el marco temporal del Supremo Tribunal Federal, ¿no? El julgamento para las tierras de los pueblos indígenas en Brasil. Y fue un movimiento tan fuerte en Brasil con ayuda y apoyo internacional que cancelaron el julgamento por la presión del pueblo. Entonces, esto también es una forma de... Son estas facetas, estas miradas sobre la democracia que tendremos que pensar también. Y creo que muchas cosas no están escritas, no hay publicaciones de libros para comprender lo que es la democracia en muchos puntos. Hay muchas miradas, ¿no? Y bueno, y en Brasil, para elucidar algunas cosas para las personas que quizá no conocen mucho la situación, vivimos un momento que estamos muy vulnerables por un sistema político, sí, ¿no? Donde los rectores de las universidades que fueron eleitos con votación, se presupone que es democrático, ¿no? La comunidad, los maestros, hacer la votación, y el presidente
simplesmente vai nomear pessoas que nem concorreram às eleições. Então, está ocorrendo este movimento em Brasil, em que o presidente vai nomear as pessoas que querem para assumir as universidades. E assim como tantas outras coisas, são muitos exemplos, pero que é a primeira vez que eu estou vivendo um movimento assim tão forte de retrocesso histórico. Eu comecei a estudar, investigar em lo auge do avanço em Brasil, de universidades públicas, de becas, de todo um movimento popular muito forte. Então, este giro que ha passado, creio que isto não pode ser para sempre, não? E a América está muito forte neste sentido. Estamos com Bolívia, lutando muito por Venezuela e Argentina e outros países, não? E agora com as eleições em los Estados Unidos, que olvidamos, pero que somos a América. Então, creio que vai tardar um pouco, pero que tendremos que seguir na luta. E há um pensador uruguaio, não, Eduardo Galeano, em que ele nos disse, não, quando lhe perguntam em uma charla, e então, não, para que serve a utopia, não? Então, ele para o momento e afirma, a utopia serve para que nós possamos seguir caminhando. E se aún há democracia, é porque estamos em la luta, não? É porque há um movimento. E estamos fazendo coisas muito boas que devem seguir sendo hechas. Então, é mais em uma mirada de reflexão, não? E elegimos a temática democracia em llamas como uma metáfora, não? Pero que está ocorrendo a queimada de la natureza, está queimando muitas coisas, e recordamos muito de uma película que foi gravada há muito tempo em Brasil, que era a Amazônia em llamas, por la história de Chico Mendes. Então, as coisas vuelven a acontecer y nosotros tendremos que tener mucho esto de por la patria grande de nuestra América, ¿no? Como decía José Martí. Entonces, es con este sentido de pensar esta unidad en la diversidad, ¿no? Es por nuestra América Latina y por los pueblos, y es siempre mirar para as pessoas que, se neste momento estamos falando por las dificuldades, por la democracia, há que pensar que os pueblos originários agora não têm direito a água potável. Então, como falar em democracia, onde o governo não permite mais? Então, eu estou trabalhando em la base com as comunidades indígenas e miro como isto é difícil. Então, que sentido há falar com populações que não têm água sobre a democracia? Que é isto? Então, creio que nós, acá que estamos, somos privilegiados por muitas coisas e tendremos que fazer algo com isto que tendremos. ¿Para que serve o conhecimento se não é para cambiar um pouco o âmbito social? Bueno, seriam estas as palavras e agradeço e seguimos para o debate. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Es increíble cómo en los 3 encuentros que venimos teniendo de países que a veces son bastante endogámicos en la discusión de sus problemáticas, hay un hilo común, una necesidad de paz, de cohesión social, de participación e igualdad. Quizá lo vemos más reflejado en Brasil por el pasado esclavista y colonial que tiene, el tema de la igualdad, el tema de la paz lo vimos en Colombia, la necesidad de fraternidad que vimos en Chile. América duele, nos duele, y nos duele porque nos importa. Así que tomo las observaciones esperanzadoras y positivas de todos los oradores que aún aparentemente muriendo podemos seguir viviendo. Así que, Enrique, te paso la palabra mientras veo si hay alguna pregunta.
¿Estás ahí, Enrique? Estoy acá. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias realmente a los 4 expositores. Fue mucho más armónica, visto, Estefanía, esta, que, por ejemplo, la que tuvimos en Colombia. Yo, siendo tan grande y tan distinto Brasil, te confieso que esperaba que esta vez hubiera algún debate un poco más fuerte. Sin embargo, se ve que hay ciertas... Bueno, muchas gracias, ahí estoy viendo algunos saludos. Se ve que hay ciertos consensos básicos, por lo menos en el ámbito académico, que es el ámbito de procedencia de los 4 invitados. Como los 4 plantearon, esto no es tan así en todo el resto del pueblo brasileño, ¿no? Uno de los problemas que uno advierte muchas veces, y esto lo digo con cierto dolor con respecto al pueblo brasileño, es que no todo el pueblo brasileño tiene el mismo nivel de cultura política. Como decía un pensador argentino, Argentina es un país con un escaso nivel de cultura política, pero muy politizado. No es lo mismo estar politizado que tener cultura política. Lo que uno ve muchas veces en Brasil es que en muchos sectores no hay cultura política y no están politizados. Y eso sin duda es un problema. De una manera o de otra, los distintos expositores y expositoras hoy lo han abordado, ya sea desde la fake news, desde el problema de la ideología, es un tema sobre el cual sin duda va a haber que trabajar mucho, asumiendo que cultura política no tiene nada que ver con grado de instrucción ni con nivel de instrucción, ¿no? Alguien puede tener un doctorado y no tener ninguna cultura política, y otra persona no haber terminado sus estudios primarios y tenerla. Este sería uno de los elementos que uno nota como de problemática en común entre los distintos expositores. No tenemos mucho tiempo más porque, como ya hemos comentado, la idea es no extendernos más allá de los 90 minutos, de tal modo que no decaiga el interés. Hemos estado siempre con la misma cantidad de gente siguiéndonos por acá, y además es viernes a la noche. Pero sí hay varias preguntas ahí, así que yo por mi parte voy a dejar acá y pasamos entonces, por favor, Estefi, a las preguntas y comentarios. Bueno, voy a ser absolutamente demagógica y le voy a pasar la palabra a un mineiro, al querido John Lennon. John Lennon, por favor, hace tu comentario. Buenas noches a todos. ¿Me oyen? Sí, pernambucano, mineiro no. Uy, te confundí, no lo puedo creer. Bueno, me voy a... Bueno, buenas noches, Estefanía, buenas noches, Enrique. Voy a hacer un rápido comentario porque es un tema muy interesante. Podríamos, sin ninguna duda, hablar de este tema en Brasil por toda la noche, mañana, y no iba a faltar temática, a faltar discusión. Krishnanda tocó en un punto muy sencillo, que es poco hablado en estas discusiones, que es la reforma trabalhista. Y eso es sencillo porque atinge las personas más bajas de las clases sociales brasileñas. Y hubo un gran cambio del derecho del trabajo. Yo digo que no existe más derecho del trabajo en Brasil, porque un trabajador que intenta en la justicia alcanzar sus derechos no consegue. ¿Sí? Marco habló de un tema muy importante, para mí lo más importante, que es la de la fake news. Y acá voy a hacer una previsión que quiero estar equivocado, pero lo que pasó en los Estados Unidos ayer, cuando Trump habla fake news a punto de ser cortado por las transmisiones televisivas, va a pasar en Brasil daqui a 2 años, caso Bolsonaro perca las elecciones, porque aquí hay un punto importante. Bolsonaro en 2018 ganó las elecciones y dijo que hubo fraude. Cuando ganó las elecciones, dijo que hubo fraude. Entonces, pensamos lo que va a decir y lo que va a hacer
quando perder as eleições, se isso ocorrer claramente. As fake news são uma ferramenta de deslegitimação das instituições, da mídia, do conhecimento. E em Brasil está ocorrendo isto muito. Para encerrar, para finalizar, a última expositora, Cláudia, falou de um tema também muito importante, que é da frase de Fernando Sabino, que a democracia serve para oportunizar o mesmo ponto de partida. E em Brasil ocorre um fenômeno que também é pouco falado, todavia é pouco falado, que é do investimento em ações. E há muitos youtubers que falam para milhões de pessoas, fazendo com que creem que não há problema na meritocracia brasileira, que não há problema no sistema brasileiro, que o problema é que as pessoas não se esforçam, que as pessoas não trabalham o suficiente, que as pessoas não têm mérito e por isso não alcançam os pontos mais altos do sistema. Ou seja, o problema não é o ponto de partida. O ponto de partida, como se habla em Brasil, é mimimi. É uma reclamação sem fundamento de pessoas perezosas. E isto está todos os dias sendo imposto em las cabeças de los jovens brasileiros. E acá finalizo com a frase de Henrique, que é para mim o principal, que é o que fundamenta todo o que ele dijo e que o que falou os expositores, que é a educação brasileira, a educação política brasileira, que possibilita que as pessoas ingiram notícias e informações como se lá existe bem, pero não percebe que lá hace mal. É um tema muito complexo, é um tema que poderíamos falar por toda a noite, pero bueno, não temos tempo. Então, agradeço a Estefanía por a oportunidade e buenas noches a todos. Muchas gracias, John. Saudade de aquellas charlas. Les quiero agradecer a todos los participantes, le quiero agradecer a Enrique del Percio por la Universidad de San Isidro, a Mario Casalla por la Asociación de Filosofía Latinoamericana, le quiero agradecer a quien fue profesor de muchos de nosotros, a Ricardo Rabinovich, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, le quiero agradecer a las universidades donde pertenecen parte de las oradoras y los oradores. Realmente todos los brasileros y todas las brasileras que conocí, era gente en contexto académico extremadamente preparada y muy politizada, y las veces que fui a Brasil me encontré con todo lo contrario, y las oportunidades que hemos tenido autorreferencialmente, porque lo hemos discutido en varios grupos de WhatsApp, que a veces son para el bien y otras veces son para el mal. Es increíble la influencia de los medios de comunicación en el pueblo, y creo que es algo que interpela a toda América Latina. Muchos de los problemas que se relatan desde Brasil como propiamente brasileros son problemas que se repiten en la vinculación ciudadana en todos los países de América. Lo que está pasando con Estados Unidos no tiene nombre, así que Enrique, te dejo para que nos salude finalmente. Se han cumplido los 90 minutos, quisiera hacerles más preguntas. Estuvo amable, pero ahí está esta tensión de esta necesidad de cambiar algo en el mundo y más en este contexto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que justo estaba sonando el teléfono. Muchísimas gracias a vos, Estefanía. Coincido contigo plenamente en cuanto a que hay muchos y muchas brasileras con una enorme calidad y con una gran cultura política. Realmente uno aprende siempre conversando con ellos. También eso es un tema que nos llama la atención, los contrastes profundos también en ese aspecto. Brasil es sin duda alguna tierra de contrastes. En buena medida ahí radica su riqueza, pero en buena medida ahí también radica no su tragedia, pero sí su drama. Y en este sentido, creo que la importancia de que Brasil continúe dando cuenta que es parte de
Argentina. En este sentido es fundamental. No sé, otra vez está sonando algo por ahí, vamos a ver quién es. Chris Nanda era esta vez. Mira vos, ahí la frenamos. Decíamos, justamente radica ahí no la tragedia, pero sí el drama de Brasil. Y uno de los puntos a tener muy en cuenta, vos hablabas del carácter endogámico de muchos de los pueblos que estamos viendo acá en estos días. Y posiblemente Brasil sea uno de los casos donde con más claridad se nota que Brasil no se sintió, hasta no hace mucho tiempo, no se sintió parte de América Latina, ¿no? Era como que estaba de espaldas a América Latina. Bueno, nosotros en Argentina sabemos que hemos tenido durante mucho tiempo una clase dirigente que también se sentía Europa, o como dice un humorista nuestro, tenemos una élite que se siente dueña de un país que desprecia. Colombia, ni hablar, Chile, que ha pasado lo mismo, la academia chilena tiende a conocen mucho más y mucho mejor cualquier filósofo europeo que cualquier filósofa antillana, por ejemplo, y ni hablar del desconocimiento que hay del pensamiento brasilero en esto. Así que creo que cada vez estoy más convencido de la importancia de estos diálogos situados precisamente en función de esto que estamos señalando, de acrecentarnos entre todos nuestra cultura política de modo de que no tengamos que estar dependiendo de lo que digan los medios o dejen de decir los medios. Otro día seguimos conversando de esto. John Lennon hizo un planteo también muy lindo. De paso, les comento, no cualquiera tiene de alumno a John Lennon. Bueno, ese es uno de los gustos que yo he tenido, de haber tenido de alumno a John Lennon y de haber tenido y realmente un gustazo enorme a contar gracias a la Universidad de Buenos Aires, con la amistad de Chris Nanda, con la amistad de Adilson, contar gracias a la vida académica con la amistad de Claudia y con esta amistad que recién comienza, pero que estoy seguro de que, como diría el final de Casablanca, este es el inicio de una bella amistad que también comienza con Marco, y esto es también una de las funciones de este ciclo de diálogos latinoamericanos, porque a la medida que vayamos acrecentando las amistades personales, vamos también consolidando la construcción común de nuestra América Latina. Así que muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo dentro de muy poco con los amigos y las amigas de Puerto Rico que tienen también otra parada brava en ciernes. Así que nos estamos viendo pronto, les mando un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias por estar.